Hermanos, buenos días, el Señor los bendice. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a finalizar el día de hoy con la primera parte del capítulo 1 de Efesios y voy a darle lectura desde el versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este himno es un himno trinitario, como he estado mencionando. Pablo comienza cantando, alabando a Dios, bendiciendo al Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y después dice que en el amado tenemos redención por su sangre. Y finaliza diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y vamos a finalizar esta parte, el versículo 13 y 14, que dice así: En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Quiero resaltar esta parte y el punto es oír y creer en el evangelio. Oír la palabra de Dios y creer en el evangelio. Es importante escuchar la palabra de Dios. Es importante atender a la palabra de Dios. Pero el evangelio, la palabra de verdad, no un falso evangelio, no un evangelio adulterado, sino el evangelio basado en la palabra de Dios. Pablo, según Hechos 20:31, nos dice Lucas que estuvo 3 años en Éfeso. Por 3 años, día y noche, dice Pablo, estuvo enseñando todo el consejo de Dios. Él no rehusó predicar todo el consejo de Dios. O sea, Pablo predicaba el evangelio de verdad, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero únicamente la palabra de Dios. Insisto, no un falso evangelio, no un evangelio de prosperidad como el que se predica en nuestros días, pensar solamente en la riqueza, en estar bien o prometer bendición material, carros, casas, salud, sino la palabra de Dios, el evangelio que llama al arrepentimiento. Pablo predicaba igual que Jesús, llamando al arrepentimiento. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. En Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Escuchen la palabra. Insisto, es importante escuchar. En Mateo 13:23, en el contexto de la parábola del sembrador, Jesús dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. El que oye y atiende a la palabra. El evangelio, Jesús presentado como Salvador, como Señor. Jesús, el que hizo milagros, el que sanó a muchos, el que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Pero al escuchar esta palabra, también se requiere fe.
Remarco otra vez la parte de escuchar. Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Oír, escuchar. Como es escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Escuchar y creer. Escuchar el mensaje, la salvación, el mensaje de salvación y creer en este mensaje. Insisto, arrepentidos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dijo el Señor Jesús. Arrepentirse, creer. Romanos 1:16 escribió Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuchar y creer, nada más. Creer en el Evangelio, en la buena noticia, en el Salvador. Jesús vino a este mundo, pagó por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Merecíamos y merecemos la muerte, la ira de Dios, el castigo eterno, pero Dios tomó nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para el que cree solamente. En Hechos 16:31, el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Es escuchar el Evangelio verdadero, la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, y creer. Cuando creemos, viene el Espíritu Santo, dice Pablo, en donde estamos en Efesios. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Habiendo escuchado, creído, viene el Espíritu Santo. Al creer solamente no necesitas ir a una reunión especial, a un encuentro, a un retiro. Solamente necesitas escuchar el mensaje y creer en el mensaje de salvación, en el Evangelio. Oír con fe. Pero es importante esto, el que escucha y cree, recibe el Espíritu de Dios. Y tener el Espíritu de Dios te hace hijo de Dios, y quien no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo, si lo tienes, eres hijo, si no lo tienes, no lo eres. ¿Tienes el Espíritu Santo? Reitero, ¿cómo se recibe? No necesitas ir a un lugar, a un culto especial. Solamente necesitas escuchar y creer en el Evangelio, creer la palabra de Dios. Es por fe nada más. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, 38 y 39, el Señor Jesús dijo, del interior del que cree en mí, repito, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. De los que creen. Ahora dice Juan, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. Los que creyeran en Jesús. Al creer, recibes al Espíritu Santo. Reitero, no se necesita de que te pongan las manos, o no tienes que reír o caerte y reír alocadamente, sino solamente escuchar con fe, creer el Evangelio. El Señor nos ha sellado, dice Pablo, con su Espíritu. Tenemos el sello. Fuiste sellados con el Espíritu prometido, el Espíritu de la promesa. En Hechos, el Señor Jesús les dijo, no se vayan hasta que reciban al Espíritu, la promesa del Padre. El Espíritu Santo, el sello, se usaba en el tiempo de Pablo para garantizar que algo era auténtico, como es el día de hoy.
y también indicaba posesión. Y dice que fuimos sellados. Ahora ese sello, dice el siguiente versículo, que es la arra, o son las arras de nuestra herencia. Dicho de otra manera, la garantía de nuestra herencia. Tenemos ya bendiciones espirituales. Tenemos en Cristo, somos en Dios, somos escogidos, en Cristo somos escogidos, adoptados. Tenemos sabiduría, tenemos redención, herencia. Aún así Dios pone una garantía y es su Espíritu. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. En 2 Corintios 5:5 también dice Pablo, Dios es quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Hay una promesa, hay una palabra fiel, y aún así también hay unas arras, hay una garantía que es su Espíritu. También en la misma carta 2 Corintios 1:22 dice, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto al Espíritu Santo en nuestros corazones. Estamos sellados. Tenemos el Espíritu, quien nos identifica y nos hace auténticos hijos de Dios, nos hace hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Tenemos el Espíritu Santo. Dice la parte final, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La redención de la posesión adquirida comúnmente se entiende, o a veces se ha interpretado esta última parte como que la posesión es nuestra, que sigue hablando Pablo de nuestra posesión, pero no es. Nosotros sí tenemos la herencia, sí tenemos ya esta herencia, la primera parte del 14, pero la redención es efectuada por Cristo. Así que la redención y la posesión adquirida somos nosotros, es Dios quien nos ha adquirido. Otra manera de traducir esta parte final es de la siguiente manera: hasta la redención de la posesión adquirida por Dios. Es Dios quien nos toma como su posesión. De hecho, la traducción NBI dice así: hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y entonces la parte final, insisto, hace referencia a que Dios nos ha adquirido. Tendremos la herencia al final, cuando Dios nos redima. Pedro también habla de esto. En 1 Pedro 2:9 dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo adquirido. Entonces, el Señor nos ha sellado, nos ha dado su palabra de verdad, y tenemos a su Espíritu como garantía. Y para finalizar la estrofa, Pablo termina, para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Cada estrofa se identificaba por eso, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. 3 veces repite, para la gloria de Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero finalizar con 2 preguntas, con 2 aplicaciones. Decía en lo primero, escuchar, la importancia de atender, de entender y de hacer lo que escuchamos. Pero ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Escuchas lo que te edifica? ¿Escuchas
¿Escuchas a Cristo, a su palabra? ¿Escuchas la verdad o la mentira, la falsedad, la falsa noticia? ¿Qué estás escuchando? Y por último, dice el texto, dice la palabra que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Quien es hijo de Dios tiene su Espíritu. Pero también, a la luz de la Biblia, Satanás también sella a los que son suyos. Apocalipsis 13:16. La pregunta es, ¿qué sello tienes? ¿El de Cristo o el de Satanás? ¿Qué marca tienes? ¿Qué te distingue? ¿La marca de Jesús, su Espíritu Santo, o el del enemigo? Que Dios nos siga hablando, sea con ustedes, y les bendiga. Amén.